Hola, buen día a todos, amigos, mis hermanos, quienes se reúnen y que siguen estas charlas, estas pláticas de la palabra de Dios. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque. Qué gozo, qué alegría estar con ustedes. Hoy continuamos con nuestras reflexiones acerca de los encuentros con Jesús. Pero ¿qué les parece si oramos antes de continuar? Gracias, Padre, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo me use para que tu palabra sea predicada y llegue al corazón de los necesitados, de tu pueblo y de aquellos que han de conocer el Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor. En el capítulo 18, versículos 18 al 30 del libro de Lucas. Nuevamente, como lo hemos hecho en estos estudios, no voy a leer todo el texto, pero vamos a ir revisando versículo por versículo para ir comprendiendo lo que la palabra de Dios nos revela. En contexto, Jesús está siendo conocido. Su ministerio dura 3 años, es alrededor del segundo año, casi el tercero, que nos encontramos con un momento en la vida de un joven que busca a Jesús. Este joven tiene una gran pregunta para el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dicen los versículos 18 al 20. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Nos encontramos ante un hombre que se acerca a Jesús y cuando dice que era un principal, era un príncipe, una persona que dentro de su genealogía, en su familia y aún también quizás en el movimiento religioso de aquel tiempo, era un príncipe. Este es un pasaje que se encuentra dentro de los evangelios sinópticos. Quiere decir que no solo Lucas lo tiene, sino también Mateo habla acerca de este evento y también Marcos. Y este pasaje, en la parte que Mateo escribe, en el capítulo 10, versículo 17, nos dice: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces vemos aquí, aunque Mateo nos dice que es un joven animoso buscando algo trascendente en su vida, que es la vida eterna. Y su pregunta era: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el judío estaba muy cierto que algo tenía que hacer para heredar esto, la vida eterna. Jesús lo cuestiona y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Y no porque rechazase lo que este hombre le estaba diciendo, sino porque le hacía reflexionar: ¿estás seguro que me estás hablando? ¿Por qué? Porque bueno, solamente Dios. Y entonces le estaba dando un lugar como el lugar de Dios. Pero Jesús lleva a este joven a lo que implica su vida diaria. Y le pregunta, y le dice: ¿conoces los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Cada uno de estos aspectos de la ley espiritual de los 10 mandamientos tenía que ver con su relación con los demás. Cómo se llevaba con ellos, lo que hacía en comunión con ellos. Y este
este joven, este principal contesta muy seguro. En el versículo 21 dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, mi vida ha sido perfecta en relación con mi prójimo. A nadie he afectado, a nadie he dañado. Y esta era una perspectiva muy personal del joven hacia sí mismo. Él se evaluaba y se confrontaba a sí mismo, quizás con su parámetro de otras personas. Pero, al escucharlo Jesús, fíjense lo que les dice el verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Solo una cosa le hacía falta. Vender todo lo que tenía. Y así podía obtener algo muy alto. ¿Qué más alto puede haber que la vida eterna? ¿Qué más valioso puede existir que la vida eterna? Y Jesús les dice, y tendrás tesoros en el cielo. Me gusta la anotación que Marcos pone en su libro, en el verso 21 del capítulo 10 de Marcos, cuando dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Jesús le vio y le amó. Yo creo que podía ver en este joven cierta sinceridad, pero podría estar sinceramente equivocado. Jesús, al pedirle esto, que vendiera todo lo que tenía que ver con lo que más anhelaba su corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente más anhelaba su corazón? Si de veras buscaba la vida eterna, podía entregarlo todo y darlo a los pobres. Dice el verso 23, entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Toda la algarabía, todo ese ánimo que traía se vino a tristeza. ¿Por qué? Porque su corazón amaba más la riqueza que tenía de este mundo que anhelar lo que implicaba la vida eterna. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la vida eterna? Vida eterna es más que muchos días, más que vivir para siempre. Jesús un día definió la vida eterna. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis amigos, mis amados, vida eterna significa comunión con Dios. Una relación con el Padre Celestial. ¿A través de qué? A través del Hijo. Solamente conociendo al Hijo, a Cristo, podemos tener comunión con el Padre. Y esta es la vida eterna. Por eso este joven estaba valorando lo que implicaba su vida aquí en el mundo con toda su riqueza, con la vida eterna. Vida eterna solamente viene a través del arrepentimiento de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, este joven, como tú y yo, nacemos bajo la condenación del pecado.
Pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Ninguna costumbre o tradición humana o religiosa nos puede sacar de ese estado de condenación. Solo Cristo. Y el mismo apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, este perdón, esta gracia de venir a la vida eterna, viene como un regalo de Dios, por su gracia, por un favor inmerecido. La única manera que podemos venir a una relación con Dios, con el Padre Celestial, es conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Este joven, como ningún otro, por mucho dinero que tenga, por muchas obras que pudiera haber hecho diciendo servir a su prójimo, cualquier cosa, aún entregar sus bienes, si no era conocer a Cristo, de nada le servía. Este hombre se entristeció porque no estaba dispuesto a dejar lo que tenía. ¿Cómo poder amar a tu prójimo sin poder dar parte de ti o darte a ti mismo? Este hombre estaba lleno de su riqueza y no de su relación con los demás. Jesús anotó. En los versos 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí estamos hablando que era difícil que un camello pasara por la entrada, por donde pasaba una oveja a su corral. Esa era la entrada, la aguja. Un camello nunca iba a poder entrar por ahí. Y los discípulos se consternaron y dijeron, y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? La gente alrededor pensaba que los ricos tenían, por el favor de tener riquezas, el reino ganado. Por eso dicen, ¿quién puede ser salvo? Y amados, lo que es imposible, y esto lo dice el Señor, para los hombres es posible para Dios. En efecto, lo que para el hombre y la mujer es imposible, Cristo lo vino a hacer posible para nosotros, muriendo en la cruz por nuestro pecado, dando su vida. El problema es que antepones a Dios riqueza, tu familia, tú mismo, tu tiempo. ¿Qué cosas son más importantes? Todo esto son quizás tesoros albergados en tu corazón. ¿Estás dispuesto a rendirlos a los pies de Cristo? Pedro le dice al Señor en el versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le contestó, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Venir a Cristo, conocerle como Señor de tu vida, es rendirte a Él. Es poner en primer lugar. Nuestro pecado muchas veces nos impide reconocer esto. Tu pecado muchas veces te impide verdaderamente rendirte al Señor. Y hay veces te duele dejar tu tiempo, tus recursos, tu vida,
por servirle. La vida eterna viene de la fe en Jesucristo. Y vivir en esta fe es vivir rendido, todo cuanto somos, a los pies del Señor. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, yo te invito hoy, ríndete a los pies del Señor, arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón e invítalo a entrar a tu vida. ¿Y sabes qué? Encontrarás una comunión con el Padre Celestial, encontrarás vida eterna, vida con Dios. ¿Qué te parece si oramos? Padre, permite que este mensaje llegue a vida eterna y que llegue al corazón de la gente que lo necesita y que tus hijos se den cuenta que rendirte a ti significa entregarlo todo, que no haya ningún estorbo para venir a tus pies. Gracias, Padre. Gracias porque nos ofreces vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.